Te invito a descubrir el discurso argentino. Un discurso que vive en las calles. Preguntale a los viejos cuándo qué comen. Yo no quiero comer menuditos de pollo como estoy comiendo. Yo quiero comer las comidas que come ese señor al cual le pagamos el sueldo nosotros. Que resiste. Todas las mujeres de la Argentina que le ponen el cuerpo todos los días en todos los barrios a las ollas populares. Que pelea por unirse. Porque el conjunto de la comunidad universitaria, el conjunto del pueblo argentino defiende la universidad pública y no está dispuesto a retroceder en ningún otro derecho. Te invito a repensarlo, a desmenuzarlo, a hacerlo todavía más nuestro. Porque utiliza las fuerzas militares para lastimarnos a nosotros que somos vulnerables. Porque lo necesitamos. Las mujeres de la tierra que en el siglo XX, en el siglo XXI, vienen defendiendo los derechos a una vida digna. Porque vive en vos, porque vive en mí. Pensar un poco a qué se debe este vaciamiento de las universidades, qué significan las universidades públicas, nacionales, para nuestro país, para nuestra clase popular también. Esta es una Argentina de lucha, de resistencia. No se cansen nunca. Todos los días hay que luchar. Porque en el mundo de lo individual y lo egoísta, compartir discursos es tejer redes y encontrarse en otros. Esto es El Discurso Podcast. Muy buenos días, tardes, noches, según el momento en el que estés escuchando esto. Yo soy Melibea y esto es El Discurso Podcast. Sí, al fin, yo no les puedo explicar lo emocionada que estaba por este episodio, por lanzar este proyecto. Así que bueno, primero empecemos por el principio. Hoy en día tenemos un montón de medios de comunicación, tenemos los noticieros tradicionales de la televisión, tenemos cuentas de Instagram, de TikTok, tenemos diarios escritos, tenemos de todo, tenemos un montón de acceso a información en lo general, ¿no? Pero tenemos muy pocos medios que realmente hablen de cosas que nos interpelan a los sectores populares, o sea, a los que nos levantamos todos los días a laburar y a estudiar, y nos vemos atravesados por la crisis, nos vemos atravesados por un montón de problemáticas sociales, y bueno, son muy pocos los medios que realmente abordan esas situaciones, o que no nos bajan línea desde arriba, desde una mirada alejada de lo que nosotros vivimos, personas que viven que sin ningún tipo de problemática cercana a la nuestra y que a veces quieren decirnos cómo pensar, quieren decirnos un montón de cuestiones que están totalmente alejadas, en mi opinión, ¿no? Así que ante ese análisis, y porque yo también lo he sufrido con mi grupo de amigos y con un montón de personas cercanas que nos pasaba lo mismo, dije, bueno, vamos a armar un medio de comunicación al servicio del pueblo, que además es del conurbano, porque yo soy de zona oeste del Gran Buenos Aires, y que esté nutrido por todas esas voces y donde las personas puedan ser protagonistas, sobre todo, donde la gente pueda tener un espacio en el que decir yo acá puedo hablar de mis proyectos, de mis sueños, de mi obra de teatro, de la música que voy a sacar, del proyecto científico en el que estoy aplicando una beca, o estoy estudiando en la universidad, de mi centro cultural, de lo que sea, que puedan tener un espacio donde hablar de esas cosas, porque los que somos, sobre todo del conurbano, de los lugares que no son la capital básicamente, a veces tenemos un montonazo de obstáculos para llegar a los lugares que después podemos contar nuestras historias, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco el objetivo de este proyecto. También tenemos la cuenta de Instagram, que es eldiscurso.comunicación, donde ahí pueden ver absolutamente todo el resto del material, del contenido que hago, que son videos sobre noticias. Tenemos el canal de difusión de WhatsApp, que también pueden acceder a través del Instagram. Tenemos un montón de contenido para absolutamente todos los gustos. Así que bueno, ahora lanzamos el podcast, que yo no hacía podcast hace un montón, así que estoy muy emocionada. La temática de hoy básicamente es un viaje en el tiempo. Sentimos que viajamos en el tiempo constantemente, que estamos en un loop, en un ciclo sin fin, en el que siempre vuelven los mismos personajes al poder, en el que vuelve la misma música, en el que de vuelta vuelve el tiro bajo y nosotros no tenemos el cuerpo para usar el tiro bajo. Bueno, vuelve la novela de Cris Morena, un montón de cuestiones ahí que lo vemos en un montón de campos, en el arte, lo vemos en la política, lo vemos en el día a día, en culturas que creíamos que capaz elementos culturales que ya habíamos superado y de repente vuelven de vuelta. Bueno, así que ante eso, para introducir a la temática, voy a proceder a leerles
una postal. Yo le llamo postal a las notas escritas porque me gusta esta idea de intercambiar postales con quienes las leen y después comparten su mirada. Así que voy a proceder a leerles una postal que escribí a fines del año pasado sobre esta temática. Así que bueno, vamos a introducir el tema con la postal. Las novelas de Cris Morena, la moda y la música de los 2000. Las bandas que se reencuentran y vuelven locos a sus fans que se van a endeudar por ello sin dudarlo. Netflix subiendo las novelas y los realities más icónicos de las noches argentinas. La ropa de tu mamá y de tu abuela siendo las joyas más preciadas y una necesidad del estilo de las calles. Y por supuesto, las medidas económicas del neoliberalismo una vez más. El hecho de que vivimos en un loop constante ya es un concepto que puede escucharse con frecuencia. Cuando se dice, puede estar refiriéndose a cualquier cosa. Política, moda, cine, música, relaciones. Nos enoja hasta el hartazgo el constante déjà vu, y sin embargo no deja de atraernos magnéticamente. ¿Qué tiene la nostalgia que nos vuelve cada vez más adictos? ¿Qué tiene esa campera que usaba el abuelo en los 70 que se vuelve el objeto más preciado para construir y proyectar nuestra personalidad y nuestro estilo? ¿Qué tienen las canciones de Floricienta que 20 años después llenan decenas de teatros? ¿Qué tiene esa moda 2000era que vuelve a poner a las pibas a contar las calorías que comen en el día? Puede ser que la nostalgia tenga un poquito de abrazo, con trastornos y todo, que reconfortan al adulto actual con el niño anterior. Todo se trata de imágenes sensoriales del recuerdo, volver de la escuela, tomar la chocolatada y mirar Chiquititas, hacer la tarea y más tarde, mientras cenás con tu familia, mirar todos juntos la novela con picos de rating. Probarse ese vestido de tu vieja soñando tener un cuerpo que le haga justicia, pero ese abrazo no es reconfortante por ser un abrazo en sí mismo, sino por la urgencia de una caricia en una realidad más hostil que ayer, pero menos terrorífica que mañana. Casi como un sedante. ¿Será algo casual? Por otro lado, ¿en qué otro lugar nos sentimos más en un loop que en el clima de elecciones nacionales? ¿Quién no estuvo comiendo con la familia el domingo de elecciones y escuchó a ese tío putear en 10 idiomas a todos los candidatos porque son todos una mierda? Te entendemos, tío, claramente todo se siente como una mierda y como un infierno del que nunca se puede salir. Pero realmente, ¿cuál es el motor de la mierda? Volviendo a una de las preguntas anteriores, no es casual. Tener al pueblo sedado y encerrado en una calecita sin fin y en la que nunca te toca agarrar la sortija es algo totalmente intencional. Te inyecta la dosis justa de confort y abracito maternal para que no alcances a reaccionar a la vuelta de López Murphy y de Patricia Bullrich y de Toto Caputo y de Mauricio Macri y de las ideas negacionistas de los horrores de la dictadura, y de las garras del capital privatizando aerolíneas, los ferrocarriles y las universidades, y bueno, voy a frenar ahí. Total se entiende porque de todas formas ya lo vivimos. Pero no pasa nada, no hace falta enojarse a causa de vivir una y otra vez los crímenes de siempre, porque a la noche sale un nuevo capítulo de la novela de Cris Morena y al final vamos a saber qué pasa con los hijos de Floricienta. Podemos conformarnos con eso y no saber del todo quién se fugó la plata de la deuda con el FMI, creo. Bueno, esa es una parte de la postal, después sigue, pero es un parrafito, 2 parrafitos, y me parecía importante cortar ahí porque como que deja ahí esa idea ahí sobre el aire y nos permite seguir desarrollando el debate en el episodio. Así que bueno, un poco lo que intento traer con esto es cómo a veces nos sentimos en un loop sin salida, ¿no? En el que, por ejemplo, vemos como mujeres, por decir un caso en específico, como mujeres y disidencias, que habíamos avanzado en un montón de cuestiones, en derechos como el aborto, en la masividad del Ni Una Menos a partir del 2015 y poner en debate la cuestión de los femicidios y la figura legal y penal del femicidio, por ejemplo, en la justicia, la inclusión de las diversidades, el matrimonio igualitario, la inclusión a raíz de la perspectiva de género, a través de capacitaciones que tenía que hacer el sector privado, el sector público. Y de repente vemos como llegan ciertas personas al poder que además ya estuvieron en el poder o que son amigos de personas que ya estuvieron en el poder y que ya nos hicieron mierda antes. Y es como, bueno, todo esto que conseguimos, adiós. Yo lo veo por ejemplo, muchas compañeras que dicen, yo no puedo creer que tengo que estar discutiendo esto. O sea, yo ya me peleé con mi tío, con mi primo, sobre el aborto, con mi papá, con mi compañero de cursada, ya está, no tengo fuerza para discutir más este tema que yo ya creía saldado. Y es que realmente nos da mucha impotencia, porque realmente creíamos que ya estaba. O sea, como que lo discutimos una vez, lo conseguimos, ya está. Y realmente el sistema con esto viene a decirnos, no está un carajo, o sea, yo si quiero te saco todos estos derechos que
que vos conseguiste. Y creo que es una alerta que tenemos que tomar. El decir nuestros derechos los conquistamos, pero pueden volver a ponerse en duda. Tenemos que estar alerta, tenemos que seguir resistiendo y defendiéndolos. Entonces, creo que es un debate muy válido y sobre todo muy necesario y que tenemos que tomarlo por más de que nos duela, por más de que realmente nos da mucha impotencia, pero tenemos que utilizar esa impotencia para encontrarnos, para abrazarnos y para ver cómo gestamos esa esperanza. Así que, bueno, un poco ese es un ejemplo, el de las mujeres y las diversidades, en el que, por ejemplo, hace aproximadamente 2 meses creo que fue, el gobierno nacional eliminó 13 programas que permitían luchar un poquito más contra la violencia de género, la violencia también a las transexualidades, programas como Menstruar, que era un programa que permitía que niñas, adolescentes y mujeres accedan a productos de higiene menstrual, sobre todo personas con situación muy vulnerable económica, que no les permitía acceder a eso yendo a comprarlo al supermercado, por ejemplo, sino que dependía de esos programas. El programa Producir, el programa General, dispositivos territoriales de protección integral, de acceso a derechos para personas travestis, trans, transgénero y transexuales, escuelas populares de formación de género y diversidad, que además el gobierno festeja que las elimina porque ellos están en una constante batalla cultural e ideológica con nosotras y nosotros. Pero bueno, vemos eso cómo se instala, cómo se vuelve a instalar esta idea de también de la plata fácil, por ejemplo, que vemos en métodos como el OnlyFans, en la timba, en el caso de los pibes que les inyectan la criptomoneda, lo que es las apuestas online, y que además los incitan a consumir el OnlyFans, a consumir la pornografía. Bueno, vemos como hay un retroceso en debates que habíamos alcanzado, no solo las mujeres, las diversidades, sino también con toda una juventud, con muchos varones incluso, alrededor de las masculinidades, por ejemplo, y ahora vuelve esta idea de que, bueno, el macho, de la mujer y la diversidad, enemigos, básicamente, los pibes tienen que ser varones, tienen que ser esa idea de varón hegemónica, y lo vemos y vemos una propaganda muy fuerte alrededor de eso, que creo que se plantea en el terreno de las redes sociales, que ahora, por ejemplo, si vemos una diferencia entre los 90, los 2000 y el ahora, es que ahora hay una masividad a raíz de las redes sociales muy grande, y que en vez de, como muchos las intentamos utilizar para cosas buenas y para informarnos de forma genuina, el sistema las utiliza para ejercer una propaganda sobre sus fines y sus objetivos. En el caso de la cultura lo vemos en la música, por ejemplo, de muchos artistas, como ahora está en debate mucho Emilia Mernes y el Duki, que ellos son 2 figuras que están en debate personalizadas, pero que creo que es mucho más amplio que ellos como personas específicas o como artistas específicos, sino que es toda una gama de artistas que a veces no se nombran, pero que sabemos que son de la misma camada, que va por ahí. En el caso de Argentina, ¿no? Porque después internacionalmente también ves un montón de ejemplos, ni hablar en Estados Unidos, pero por ejemplo, yendo hacia Argentina, vemos en artistas como Emilia Mernes y Duki y similares, vamos a decirle, porque no puedo nombrar a todos, me quedo hasta mañana, pero básicamente tomemos a ellos 2. Y vemos que en su música hay una propaganda de esto, ¿no? Entonces, a uno le sorprende, porque ellos no es que arrancaron hablando de estas cosas, ellos no es que, muchos incluso empezaron desde abajo, hablando de sentimientos, hablando de cuestiones que, no sé, de sus sueños, hablando de cosas mucho más genuinas y que con diferencias o no, lo veías como una persona volcando lo que le pasaba en su música, y se fueron comiendo por el mercado y ahora te hablan de cosas similares a la pornografía, a la prostitución en los videos musicales, te hablan de plata, te hablan de enemigos imaginarios que andás a ver con quién se pelean, que todo el mundo les tiene envidia y fomentan esta idea del competir con el otro, que abona ese individualismo que hoy vemos muy fuerte en los jóvenes, en la gente en general, ¿no? Pero en los jóvenes ni hablar. Y te tira, o sea, es una propaganda que va entrando y que además es muy viva porque se mete, toma elementos de las luchas populares para ponerse un disfraz, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, pero, no sé, Emilia puede cantar lo que quiera, puede mostrar el culo, puede hacer alusión a la prostitución, todo lo que quiera, porque total, ella es libre, entonces puede hacerlo porque el feminismo se trata de eso.
Y ahí es como si, bueno, no, primero que el feminismo no se trata de eso, y segundo que mirá qué vivos que son, o sea, porque tomaron un elemento que como es la libertad de la mujer para promover un mensaje de mierda. Ahora, por ejemplo, también salió una polémica con una entrevista de Duki en la que hablan sobre, él intenta decir que los pibes están en cualquiera, que los pibes ahora solo quieren hacer plata y que no quieren estudiar o que qué sé yo, y es tipo, bueno, pero vos promovés eso también, entonces como hay algo ahí que los va comiendo y que vos te das cuenta de que son pibes que empezaron con una idea, que empezaron con un sueño de ser artistas, de cantar, de bailar, de hacer música con lo que ellos quisieran y que los fue comiendo un mercado, y eso lo ves, porque además atrás de ellos no es que son personas individuales que eligen, ay, quiero hacer esto y esto y esto y ya está, y es tu elección, entonces está bien porque es la elección de ellos, sino que atrás hay muchos equipos, hay personas que deciden el marketing, que deciden qué es lo que vende, qué es lo que les da más seguidores, y eso es así, es como funciona esa industria musical hegemónica. Entonces, es como un ejemplo, me parece a mí muy valioso, de cómo una persona que empieza queriendo trabajar en un sueño de ser artista o lo que sea, puede terminar al servicio de todo un sistema y puede ser la principal propaganda de ese sistema en esa área. Me parece como algo muy gráfico y que los vemos mucho, ¿no? En contraposición con otros artistas, como por ejemplo Lali Espósito, como por ejemplo Dillom, que también están dentro de la industria musical hegemónica y que tienen un montón de equipos atrás y un montón de gente que también cumple la misma función que los equipos de Emilia y de Duki, pero que ellos como personas luchan para imponer la esencia de lo que ellos son y de sus ideales políticos, sociales, y que vos te das cuenta de eso, y te das cuenta de que a veces si tienen que perder seguidores los pierden. No sé, el caso de Lali fue o sea, perseguida por el presidente y la mina se la bancó, o sea, no porque esté bien que te persiga el presidente, pero todo lo contrario, como que ella podría haber dicho no porque me van a decir y qué sé yo, y bueno, y fue y dio su opinión. Entonces, todas esas cuestiones me parece que no es que es algo imposible, que nadie lo puede hacer, que nadie puede luchar contra eso. Creo que hay ejemplos de quienes eligen utilizar su masividad para expresar una idea de que le viene pidiendo su público, que su público es la gente que sufre toda esta crisis, y le piden, che, posicionate ante esto, y se posiciona, y hay otra gente que elige mirar para otro lado y seguir siendo un producto. Entonces, con todo esto voy a que me parece que no es que es algo de decisiones individuales también. O sea que la gente decide, pero también tiene que luchar contra un montón de cosas que es ni más ni menos que un sistema que tiene trincheras en un montón de lugares, en la industria musical, en la industria del teatro, que lo tiene en lo que es el mercado, en las empresas, que lo tiene en políticos, que lo tiene en los medios de comunicación. Es algo muy, muy grande. Y no es que hay personas individuales que son malas o buenas, sino que son personas que son tomadas para una u otra finalidad con un sistema gigante detrás de todo eso, que es el que va manipulando los hilos y que va dominando y explotando a determinados sectores. Entonces, me parece importante verlo desde esa perspectiva, porque creo que así vamos a poder avanzar mucho más en ese debate, más en que bardiemos a Emilia, bardiemos a Duki o levantemos a Lali o a Dillom porque están haciendo algo repiola. O sea, sí, buenísimo que los levantemos, pero también fijémonos cómo es todo ese sistema que hay atrás imponiendo, y que ellos están luchando contra todo eso, y cómo a veces también en contraposición a los otros artistas hay que seguir exigiéndoles, porque también es una cuestión muy, o sea, muy difícil y muy gigante, y hay que ir como imponiendo desde abajo esa necesidad que tienen los fanáticos, que tiene la gente que lo escucha, de que esos artistas que están arriba se posicionen como algo para verlo mucho más profundo y no tanto como personas que son buenas o malas. Me parece que ahí va a estar más bueno el debate. Entonces, digo, a raíz de, por ejemplo, la propaganda a través de la música se va fomentando, por ejemplo, la idea de la pornografía, la idea de la prostitución. De hecho, voy a proceder a mostrarles un video de una piba que era docente y que dejó su trabajo para dedicarse al OnlyFans y ahora hace propaganda abierta sobre el OnlyFans y por qué el OnlyFans te soluciona la vida. Así que bueno, vamos a ver ese video. Dejé mi trabajo como profesora para dedicarme a OnlyFans. Todas las personas tendrían OnlyFans si pudieran, pero no lo hacen porque no se animan. ¿Quién no quisiera ganar plata desde su casa? Poder darse lujos tranquila y solo trabajar un par de días al mes. Sí,
Así como escuchaste. Pero el problema es que tienen miedo a ser juzgadas, a que alguien se entere o sienten que no tienen un buen cuerpo para hacerlo. Y yo tengo la solución a todos esos problemas. Primero, que podés hacerlo de manera oculta, sin que nadie se entere y sin publicitarte por redes sociales. Y segundo, no existen los estereotipos en Only, porque hay variedad de gustos en el placer. No necesitas mostrar tu cara. Y como muchos piensan, ni siquiera es necesario sexualizar tu cuerpo para vender. Porque como dije, los gustos son muy variados y peculiares, y no todo es sexual. Si querés más información, manda un mensaje, que yo te voy a ayudar a cambiar tu realidad de vida, así como lo hice con la mía. Bueno, ya el hecho de que diga que dejó de ser docente para trabajar en OnlyFans me destruye, porque además yo he buscado más videos de esta piba y han hecho entrevistas y qué sé yo, y en todas ella dice esto de, recalca que su sueldo actual es mucho más de lo que gana un docente. O sea, lo remarca como diciendo, una mierda el trabajo docente, hagámonos todos un OnlyFans. A lo cual uno se pone a profundizar en el tema y decís, che, ¿cómo esto no va a calar en un montón de pibas que trabajen de docentes, por ejemplo, que cobran una miseria o que trabajen en cualquier otra cosa o que no tengan laburo directamente? ¿Cómo no va a calar esa propaganda en estas pibas si vos le estás diciendo que sacándote una foto de tu cuerpo que ni siquiera tenés que mostrar la cara, ganás de $5.000 a $10.000 o más haciendo un camino? Me parece que en esto también del viaje en el tiempo, el sistema y los representantes de este sistema tan choto son muy vivos en cómo traen las viejas dominaciones que nosotros habíamos como logrado avanzar en ir poniéndoles un freno. Me parece que son muy vivos porque traen viejas formas, que es la prostitución, ni más ni menos, y le ponen un disfraz y parece que no es prostitución. O sea, parece que no es prostitución sacarte una foto de tu cuerpo, que te la podrías también sacar en cualquier otro contexto para mandársela a una pareja o lo que sea. Y total, no se te ve la cara, qué sé yo, y la vendés y haces $5.000. Entonces, son muy vivos. O sea, es una cuestión en la que lo disfrazaron completamente y no parece para nada prostitución, porque no tenés que estar físicamente con nadie, porque ningún chabón te tiene que tocar, porque no estás en una situación de peligro, en el sentido de que tenés que ir a verte con alguien y no sabes si te puede pasar algo o no, no estás en un prostíbulo encerrada, no tenés un proxeneta, etcétera, etcétera, pero sigue siendo prostitución. Y de hecho vas escalando en un camino en el que empezás sin mostrar la cara, después mostrás la cara, después armás tu marca personal con tu nombre y tus redes sociales, te armás un montón de clientes que tienen tus fotos, tu información, capaz accedes a verte con uno. Bueno, como que va escalando y es cada vez mucho más profundizado. Y más allá de que escales o no, es prostitución porque tu cuerpo está puesto como una mercancía que vos la das a cambio de plata, ¿no? Entonces ahí se abre, está mucho más como directamente invisibilizado el debate sobre prostitución sí o no, porque ni siquiera se ve como prostitución. O sea, muchas pibas que lo hacen te niegan a muerte que es prostitución, que no se están prostituyendo, que solamente están utilizando una foto que la podrían subir o usar en cualquier otro contexto y le están sacando plata. Bueno, o sea, encima de que a veces la subo gratis, mejor le saco plata. O sea, es como, es el mensaje. Y a los pibes, a los varones, al revés, se los incita a consumir eso, se los incita a, por ejemplo, en un estado en el que muchos están con un individualismo muy arraigado, muy solos, en una situación ligada a la depresión, lo llevan a, bueno, buscate, no socialices con otro, buscate una novia virtual o directamente odia a las mujeres. O sea, si estás solo es por culpa de las mujeres, y comprate una piba que te venda fotos, comprate una piba que pueda hablarte todos los días y decirte, hola mi amor, cómo te fue en el trabajo, cómo te fue en el estudio y qué sé yo, y que sea tu novia virtual y pagale por mes. Entonces se van como fomentando estas ideas en las cuales nos pasamos a ver como productos, o sea, entre nosotros mismos, entre varones, mujeres, diversidades, generaciones, o sea, entre jóvenes y personas más grandes, todos nos vemos como productos, todos nos vemos como objetos, nos sacamos nos despersonalizamos. Dejamos de vernos como un otro, dejamos de tener empatía con nosotros mismos y todo pasa a ser mercantilizado. Eso creo que es muy importante y es un rasgo también de retroceso en esto de seguir con esta línea de el loop y el círculo sin fin temporal en el que estamos.
Ese loop no se marca solamente porque vemos que viejas personas que ya estuvieron y ya nos cagaron vuelven a estar en el poder, es un rasgo muy importante, pero también se ve en lo cultural, también se ve en esto de que todo pasa a ser mercantilizado, de que de repente un montón de lazos sociales y empáticos y amenos y tiernos que habíamos construido alrededor del debate feminista, o sea, muy nutrido por el debate feminista, por esto de vernos desde la ternura, de dejar de ver a nuestros cuerpos como algo que es objeto, sino que es nuestro cuerpo de parte de una persona que siente cosas. Todo eso se pone en cuestionamiento, se ataca con mucha hazaña, se pone como enemigo, se pone como una ideología de género que hay que eliminar y que daña el cerebro de las personas, y pasa a imponerse otra ideología que está bien, en la que vos mientras estés salvado, mientras vos tengas ahí tu cosita, puedas más o menos vivir más o menos bien, bueno, el otro que se cague, el otro a tu servicio, una mina que te mande fotos está a tu servicio, y bueno, y es su trabajo, entonces que se la banque, ella eligió estar ahí y qué sé yo, entonces la puedes tratar mal, entonces pueden darse un montón de cuestiones. Bueno, creo que ahí es cuando se empieza como a comercializar y a mercantilizar toda nuestra vida, y creo que ese es uno de los mayores rasgos de retroceso y de vuelta. Parece como medio contradictorio, pero es eso, es un retroceso en un montón de ideas, como que sentimos que volvimos para atrás, y al mismo tiempo es porque el sistema los vuelve a traer, no es porque nosotros decidimos por nosotros mismos, hoy nos levantamos y vamos a volver en el tiempo y vamos a volver a pasarla para el culo, sino que nosotros habíamos hecho una declaración muy firme, o sea, nosotros vamos a luchar por esto, distintos movimientos sociales, movimientos feministas, una juventud que también ha luchado un montón por la educación en el gobierno de Macri, y un montón de cuestiones que se plantaron bien firmes, y no es que nosotros decidimos volver para atrás, sino que nos lo han impuesto. Entonces me parece muy importante también abordar el debate desde ese lugar, y desde ver que hay una razón para todo esto, que no es que estamos en un loop así porque Dios y la vida lo quisieron y que vamos a estar así porque pintó, sino que hay todo un sistema que lucha por volver, que le da miedo que la gente se organice, que le da miedo la marea feminista que logró remover capas muy arraigadas de los discursos sociales, de las estructuras que teníamos ya planteadas hace siglos y siglos, y las logramos remover, y al sistema eso le da miedo que la gente cuestione su trabajo de mierda, el sueldo que le pagan, que la gente se cuestione la educación al servicio de quién está, porque estudiamos una cosa y después no podemos insertarnos en lo que es toda la industria, en lo que es el arte, por qué trabajamos para un empresario, si yo quiero, no sé, estudié para trabajar mejorando la vida de la gente del país en el que yo vivo y termino trabajando para un empresario que encima me sigue explotando. Le da miedo que la gente se cuestione todas esas cosas. Entonces, ante un gran avance de todas esas luchas, vemos cómo el sistema vuelve con la cara de estos personajes que además te da mucha bronca porque ya los vimos, ya lo vivimos. Ante ese panorama que ya planteamos, tenemos un problema sobre la mesa, ¿no? De que nos quieren en un loop constante, de que nos quieren explotados, de que nos quieren dominados. Pero ante eso el panorama es totalmente feo, yo creo que no, en mi humilde opinión, y voy a pasar a fundamentarla porque creo que realmente podemos construir una esperanza. Creo que tenemos ejemplos a lo largo de toda la historia, ¿no? De luchas, y de hecho lo que venimos hablando ahora, o sea, el sistema reacciona ante una avanzada de nuestras luchas y de nuestras conquistas de derechos. Entonces hubo un montón de cuestiones que estuvieron buenas, que nos sirvieron, que nos permitieron unirnos, etcétera. Ahora, incluso en este panorama, porque esto hablamos de, bueno, no sé, por ejemplo, cuando logramos el aborto, que fue ya hace unos años, cuando empezamos a hablar, no sé, los pibes se organizaban en centros de estudiantes de las escuelas secundarias hace unos años, qué sé yo. Ahora, en esta realidad, ¿no hay ninguna lucha? Creo que hay un pueblo que está resistiendo, pero como nunca, con todo lo difícil que es, además, porque hay que tener en cuenta que es un panorama social muy desolador muchas veces, muy terrible en lo económico, que nos exprimen económicamente también para como una cuestión de que cada uno necesita salvar lo suyo, necesita darle de comer a su familia, necesita pagar su alquiler. Entonces, bueno, no tengo tiempo para ir a sumarme a esto, sumarme a tal marcha, sumarme a tal asamblea, bueno, y así
Pero aún así creo que hay un pueblo que con sus distintos sectores se viene organizando muchísimo en el sector estudiantil, ni hablar lo que fueron las marchas universitarias, las tomas de las facultades, las mujeres y las diversidades con las marchas antifascistas que pudieron dar asambleas en las que discutíamos, che, acá hay rasgos fascistas de un gobierno que nos tira tales y tales discursos, que nos pone a la comunidad LGBT como enfermos, como pedófilos. Bueno, creo que hay un montón de sectores obreros que luchan por trabajo digno, por sueldos justos, sectores que luchan por la soberanía ante un gobierno que nos vende a las grandes potencias, que nos quiere aliados de un Estado genocida, como es Israel. Bueno, un montón de cuestiones que creo que son para seguir marcándonos el camino. Que creo que tenemos que armarnos mucho de abrazarnos entre nosotros, de resistir todos juntos, de crear lazos en los que podamos gestar una esperanza. Y que está en nosotros el decir si rompemos o no rompemos ese loop que nos imponen, porque si es por el otro lado nos van a seguir metiendo, ni lo duden. Nadie va a decir, bueno, ahora ya está, ahora a ver ustedes qué quieren hacer. No. Nosotros tenemos que ser el palo ahí en la rueda de ese círculo que gira, gira y gira y siempre, siempre, siempre nos lleva al mismo lugar. Así que creo que es muy importante que sentemos estos debates y también este podcast es para eso, es para ir abriendo esos debates. Elegí esta temática para empezar, para sentar que quizás ese clima, ¿no?, de necesidad, un clima de necesidad de espacios para discutir como pretende ser este medio, porque estamos cansados, porque ya es como un loop que te cansa, un círculo interminable, que ya decís, bueno, ya está. Entonces, más todavía es necesario, creo que más que nunca necesitamos estos espacios para poder debatir y para poder traer todas las temáticas que necesitemos. Por eso elegí esta temática, como para poder introducir un clima en el que estamos como sociedad y que nos da la punta como para decir, bueno, pero ¿nos quedamos acá o hacemos algo? Bueno, si hacemos algo, vamos a gestar estos espacios para poder seguir discutiendo. Así que bueno, quería decirles que además este bello espacio que hay en el que estoy filmando es la Casona Cultural en Morón Centro, un espacio en el que participo como artista, como comunicadora y donde voy a estar grabando de distintos espacios, quizás haya a lo largo de los episodios haya distintos fondos de la casona y voy a estar grabando acá, así que bueno, también decir que muchas de las cosas que fui diciendo también las fui armando a raíz de distintas opiniones de personas que participan de este espacio, tanto como agrupadas como Mujeres y Disidencias, como también personas de la cultura que acá habitan este espacio todos los días y que fui hablando de estos temas con distintas personas y quería agradecerles y mandarles un saludo porque además son muchos de los que me miran en este proyecto. Así que bueno, esto es un medio totalmente independiente, soy yo hago, yo grabo, yo pienso lo que voy a decir, yo investigo, yo edito, yo hago todo, así que con tu like, con el hecho de que compartas a alguien, me estás ayudando muchísimo y comentá. Si estás en desacuerdo con algo que yo dije, hacémelo saber, debatamos en los comentarios, por privado, donde vos quieras, ese feedback es muy necesario porque tiene que ser así y este medio busca ser así, no busca ser algo que ponga a los que miran en una situación pasiva, sino todo lo contrario. Ustedes son protagonistas de este medio. Así que, bueno, nos vemos la próxima con más debates discursivos.